Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Antes de dejarlo con nuestro moderador y director del observatorio, Alberto Rojas, quisiera invitarlos a, como siempre, a dejar sus micrófonos en silencio y también sus cámaras en lo posible, sobre todo quienes tengan problemas de conexión. Bueno, para el tema de hoy, me imagino que varios de ustedes habrán visto el documental El dilema de las redes sociales en Netflix. Ha generado muchísimo debate, y es por ello que el observatorio ha querido generar este encuentro de análisis sobre los temas que estamos enfrentando a diario. Y contamos con dos invitados de lujo. En primer lugar, me gustaría presentar a Eduardo Reagada, pero experto en este tema y profesor de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA del Instituto Empresa de Madrid, autor de diversas publicaciones, entre ellos Tsunami Digital del año 2013, y ganador del Premio Individual y Redes 2016 del Congreso Iberoamericano de Redes Sociales de España. También nos acompaña Paul Venturino, periodista y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de nuestro Magíster de Comunicación Estratégica, socio y director ejecutivo de Estratégica, la agencia. Bueno, dejo ahora con ustedes al director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad, Alberto Rojas, quien presentará la sesión para luego dar paso a nuestros invitados. Muchas gracias, Alberto, por esta nueva oportunidad de reencontrarnos y debatir sobre un tema tan pertinente, sobre todo a puertas de elecciones tanto en Chile como el mundo, tan relevantes en los próximos días. Buenas tardes, Alberto. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta nueva sesión de los conversatorios organizados por el Observatorio de Asuntos Internacionales y el Departamento de Extensión de la Universidad. Hoy queríamos abordar un tema que sin duda que ha estado en los medios, ha estado en los comentarios de la gente y que ha generado bastante controversia, y es este documental de Netflix titulado el dilema de las redes sociales. Y que sin duda tiene un impacto en la medida que no solamente ha sido muy comentado, sino que ha tenido un momento de estreno muy cercano a la próxima elección en Estados Unidos. Y uno de los aspectos que aborda este documental, sin duda, que es el tema, el impacto del uso de las redes sociales y ciertos contenidos en el tema electoral. Vamos a hablar de eso. Primero que todo, quisiera nuevamente agradecer la presencia de Eduardo Reagada y Paul Venturino, que sin duda dos personas que nos pueden ofrecer una mirada muy fresca y muy lúcida acerca de este fenómeno. Yo quisiera partir preguntándole a ambos su opinión respecto de este documental que ha causado tanto revuelo, tantos comentarios, etc. Su contenido, lo que nos cuenta acerca de las redes sociales, el uso de la información, cómo la gente cree que usa las redes sociales, y una de las conclusiones a las que uno llega después de ver el documental es que al parecer son las redes sociales las que usan a los usuarios más que otra cosa. Se tomó un año entero poder filmar este documental con entrevistas a muchas figuras que trabajaron en Facebook, Twitter, Instagram, Google, etc. Entonces, me gustaría que ustedes me dieran su impresión, ¿qué les pareció? ¿Realmente dice algo que no sepamos? ¿Lo dice de otra manera? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Empiezo. Eduardo, sí, por favor. Hoy, muchísimas gracias, la verdad que un honor. Estaba viendo que es segunda vez que estoy en el año en la Finisterre, así que es un honor estar nuevamente con ustedes. Y el tema es, yo creo que es fascinante, es un tema en el cual estoy muy metido, entonces es un doble gusto. Yo creo que el documental tiene una cosa muy valiosa, que es que está muy bien hecho, tiene muchas entrevistas y de gente que ha vivido esto de primera mano y que se siente responsable. En términos genéricos, así si uno lo mira globalmente, está basado en un libro muy bueno, así el libro clave, El capitalismo de la vigilancia, de Susana Sudo, una profesora emérita de Harvard,
que hizo una investigación muy potente, y el documental aprovecha muy bien ese trabajo como teórico para, como guión de lo que hay. Yo lo valoro mucho y sí hago el alcance, yo creo que es muy importante entender, es que la crítica que ha habido, y por eso ha sido polémico, es que es un documental, igual que el libro de ella, un poco sensacionalista, en que se aprovecha de lo naif que fuimos muchos, que fue todo en general la opinión pública respecto a las bondades de este espacio, y se centra solamente en los problemas. Entonces, es como, no sé, es como si estuviera hablando de la industria del tabaco, en realidad, pero la industria del tabaco no tiene cosas muy positivas, en fondo, mientras que de lo que estamos hablando acá, el mundo de las redes, es el mundo que hoy día nos tiene reunidos a nosotros. Sí, hay muchas promesas de las redes, tremendas, muy bien cumplidas, y esta herramienta tiene defectos y tiene cosas buenas, tiene promesas y tiene debilidades, y en ese sentido la debilidad del documental es que solamente ve un lado de la moneda. Lo presenta bastante bien, con algunas cosas que podemos matizar. Perfecto. Paul, ¿y a ti qué te pareció? Parece que tenemos un tema con el micrófono. El audio. Paul. Ahí sí, ahí sí. Okay. Me decía que el host no me dejaba de sacar el muteo. Me está saboteando, por eso. Se están saboteando, exactamente. Lo manejo yo. Ya nos están escuchando. Claro. A ver, yo creo que, bueno, gracias también por la invitación. Yo concuerdo plenamente con lo que dice Eduardo. Respecto al documental, yo agregaría más dos elementos. Yo creo que este documental efectivamente se da en un momento en que en Estados Unidos y en el mundo hay un sentimiento de crítica al poder muy alto, y esto se ha dado además en conjunto porque las grandes tecnológicas en Estados Unidos, como Google, como Facebook, como Apple en algunos casos, están siendo criticadas muy fuertemente por el poder político, pero además también por los usuarios, porque los usuarios han ido pasando esta emoción de las redes sociales como algo del pueblo, como algo compartido, en el que todos somos iguales, y se han empezado a dar cuenta, por supuesto muy influido por elites y por intelectuales, que finalmente también las redes sociales son un negocio, y que tras ese negocio están grandes compañías, que no solo son grandes, sino que tienen una tendencia muy alta hacia el monopolio, porque justamente su negocio es ir sacando gente del camino, ya sea comprándola o destruyéndola, y eso finalmente da una historia muy interesante en los grandes países, en que efectivamente el sentimiento de democracia o el sentimiento de igualdad es importante. Y junto con eso, creo que este documental trata de abordar eso, de decir, ¿sabe qué? A usted lo están engañando, y la forma que lo engañan es porque usted creía que esto era el non plus ultra de la democracia, casi una cosa ateniense en que todos somos iguales, y resulta que su sentimiento de igualdad hoy día es un producto que se transa en un mercado, y lo transan finalmente 4 actores, y por eso cobran muy caro. O sea, y si usted creía que los malos eran la televisión o los medios conservadores, bueno, le tengo una noticia distinta. Resulta acá que los malos para usted son otros, y usted no se había dado cuenta, y no solo no se ha dado cuenta, sino que también está colaborando día a día para que ellos hagan un gran negocio. Gracias, Paul. El documental abarca distintos ángulos. Por un lado, el impacto del uso de redes sociales en adolescentes, por ejemplo, y muestra estadísticas bastante inquietantes sobre depresión, incluso intentos de suicidio, desde la aparición de las redes sociales en adelante. También aborda el frente relacionado con el consumidor, el usuario, y cómo muchas veces el usuario cree que es un usuario de las redes sociales, y el documental en algún aspecto concluye que los usuarios son un insumo dentro del gran proceso y el gran negocio que son las redes sociales. También aborda el tema del impacto en la política, que vamos a ir derivando hacia allá la conversación en un momento más. Pero esto, como ustedes decían, tiene luces y sombras. Esto es como el fuego. El fuego puede permitir protección, cocinar alimentos, pero también incendiar ciudades. ¿Cómo se ha podido llegar a un nivel de madurez por parte de los usuarios respecto del uso de esto, o todavía hay una aproximación un poco ingenua, naif, como la que tú planteabas, Paul? A ver, yo creo que en la medida, esto tiene como dos respuestas. Yo creo que efectivamente las redes sociales han sido muy buenas para cambiar una serie de cosas en la sociedad, y han ayudado a que ciertos
avances sociales se den. Sin perjuicio de eso, creo que efectivamente lo que el documental muestra en forma muy interesante es efectivamente cómo las redes sociales o los proveedores digitales, para decirlo una cosa más amplia, descubren que el negocio se puede potenciar a través de ciertos elementos. Que el negocio no tiene que ver con la publicidad solamente, sino que tiene que ver con entender cómo va a actuar un consumidor. Entonces, por lo tanto, ese negocio tiene dos etapas. La etapa actual, que digo, mira, yo puedo segmentar y decirle a cualquier industria, te ofrezco la mejor publicidad, lo cual como consumidor es bueno, porque a uno le gusta que le dé la información que le interesa. Claro. Pero del punto de vista futuro, la pregunta es decir, bueno, esta acumulación de información y la cada vez mayor capacidad de lo digital de procesar información, en lo que es el Big Data finalmente, ¿qué es lo que va a permitir? O sea, que este negocio de hoy día de vender información, ¿a qué va a llegar? Y finalmente, ¿cómo ese manejo de información es capaz de ser tan alto que termine generando una manipulación directa y total sobre las personas? No solamente del tiempo que pasan en redes sociales, sino, por ejemplo, de lo que piensan, de lo que creen, o de, por ejemplo, de sus posiciones valóricas o posiciones comerciales o incluso relacionamiento con otros. Eduardo, en el documental se plantea que a través de esta enorme información que recogen las redes sociales, todo este concepto del Big Data permite hasta cierto punto manipular, orientar, encauzar ciertas conductas de las personas que son usuarias de estas redes en relación a determinados temas. Y eso puede ser un producto de consumo o puede ser una opción política. ¿Cómo ves tú este fenómeno? ¿Realmente hemos alcanzado un nivel de manejo o manipulación de las audiencias con ese nivel de refinamiento? Porque Paul decía, hace 20, 40 años el gran tema era la televisión, incluso en los albores de la televisión era una especie de inquietud. Ahora estamos con algo que ha dejado atrás a la televisión. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Yo creo que el poder de esto en términos de comunicación es mucho más grande que la televisión, es mucho más grande que el teléfono. Es una transición más importante. Así yo creo que si uno mira la historia de la humanidad y miramos una parte muy importante de la humanidad que es el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje está el desarrollo de la escritura como un cambio muy, muy traumático, muy duro. Sí, en su momento Platón dice que con esto se va a perder la capacidad de análisis y pensamiento. Después viene la imprenta, que permite esto que habíamos escrito, que la escritura hizo inmortal la comunicación. Hasta ese momento era evanescente toda la comunicación, que fue durante miles de años, y pasamos a la imprenta, que la imprenta hace esta comunicación de una miles, que es la que nos hemos educado. También fue muy traumática, piensa la iglesia, lo duro que fue que le quitaran el control de lo que se guardaba, lo que se distribuía, etc. Para que se haga una idea, solamente en el tema de la iglesia, en el tema de la imprenta, nos demoramos 150 años de pasar de tener la herramienta a poder tener un periódico. ¿Por qué? Porque había que enseñarle a la gente a leer, entre otras cosas. En el fondo, estamos en el medio, acaba de nacer este nuevo espacio. Entonces, cuando tú dices, la gente lo está usando bien, no, todavía es una cosa que nos tiene tremendamente incómodos. Y nos va a tener incómodo un tiempo grande, un poco por lo mismo que tú decías, porque tiene, esto es como el fuego, así, cuando tú decías, el ejemplo, de los jóvenes, cuando tú dices el problema de los jóvenes, Franco Berardi tiene un análisis muy interesante, es un filósofo italiano, y dice que esto cambia el tipo de las conversaciones. Antes teníamos, hasta ahora las conversaciones eran formas conjuntivas de pensamiento, donde lo corpóreo nos ayudaba mucho a comunicarnos y entender, comprender lo que estábamos oyendo, lo que nos quita estrés, nos quita angustia. Ahora estas comunicaciones conectivas, que son ceros y unos, muy rápidas, muy dinámicas, son estresantes. Y se ha visto ya que hay incluso enfermedades por razones comunicacionales, no mentales. La gente se está enfermando, y especialmente los jóvenes, por estas velocidades, porque esto al final son patologías masivas, déficit atencional, ansiedad, depresión, que tiene que ver con este fenómeno. Entonces, estamos en un momento de incomodidad. Pensemos en el teléfono. Cuando yo
yo he leído mucha literatura catastrofista, cuando nace el teléfono, la gente decía, la gente va a dejar de conversar porque va a usar solo el teléfono. Lo que no analizaban ellos es que somos seres sociales y lo único que nos interesa es estar más comunicados. Entonces al final tenemos el teléfono más la conversación. Y cuando tú llamas a tu madre, no estás hablando por teléfono, estás hablando con tu madre. El teléfono es totalmente transparente y eso pasa normalmente con las cosas, las tecnologías que empiezan a funcionar bien. Todavía esto no funciona bien, todavía es incómodo, pero nos potencia muchísimo. Y también nos pone en riesgo y el estrés y la exageración, etcétera, aumenta ese riesgo. Creo que me perdí un poco de la pregunta, pero no sé si te respondo. No, pero tú apuntas a un área muy interesante que es el tema de la educación. Paul, Eduardo plantea que en el fondo estamos en un momento puntual, es decir, estamos en un momento de aprendizaje todavía, incómodo, todavía no hay certeza absoluta, pocas cosas probablemente las hay, pero ¿tú crees que en el fondo esto refleja que los usuarios creen conocer, creen saber cómo funcionan las redes sociales y el impacto que pueden tener, por ejemplo, los contenidos que ellos suben o que consumen, y tal vez no tienen plena conciencia de que en algunos aspectos ellos son insumos de procesos mucho más complejos y mucho más ambiciosos en términos sociales? A ver, yo creo que completamente de acuerdo. Son dos preguntas, pero estoy de acuerdo con las dos. A ver, yo creo De que acuerdo. efectivamente tú mismo hablaste de los usuarios, no hablaste de las personas. Ya cuando una organización me pone el nombre de usuario, que puede ser usuario del sistema de salud o del otro, ya me está dando una característica respecto de qué tipo de acciones ejecuto yo en este contexto. O sea, cuando yo soy un usuario de la clínica, voy porque estoy enfermo. Si soy un usuario de las redes, es porque voy a usar redes para algo. Entonces, por lo tanto, creo que es una configuración del punto de vista de la organización. Entonces, acá hay como dos modelos. Yo creo que uno es el modelo clásico europeo central, que está pensando en cómo regular esto. Entonces, que siente que si uno le mete regulación o le mete así aprietes por lado, las cosas funcionan. Pero yo creo que también hay otro modelo, que un poco que es lo que plantea Eduardo, es que efectivamente los medios, la tecnología per se no es mala ni buena, es una herramienta. Entonces, por lo tanto, uno a la herramienta le da características de cómo la usa. Yo creo que efectivamente lo que pasa hoy día con los usuarios es que las personas entendemos en las redes sociales de forma distinta de los que lo entienden los negocios y quienes hacen negocio con ellas, ya sean los proveedores como también quienes hacen publicidad, por ejemplo. Entonces, creo que efectivamente ahí hay una falta de comprensión respecto de lo que implica el uso de información, pero también creo que hay una falta de preocupación. Yo creo que si la gente puede poner cara de sorprendida, y uno siempre ve estos posteos en Facebook que dicen desde hoy día, no sé cuánto, 10 de octubre, quiero dejar en claro que yo no doy permiso para que Facebook use mi foto, que es un cortar y pegar. Pero finalmente la gente lo que hace, eso lo hace como parte de una más de las actividades que hace. Creo que no hay una definición de decir, ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto a que la gente trafique conmigo o con mis cosas. Lo que sí creo que es importante es que efectivamente acá muestra una vez más que el consumidor a veces no está informado, porque por supuesto, así como cuando la gente firma las cosas en el banco y no lee las 20 páginas que te pasan, tampoco la gente lee los términos de uso y se sorprende cuando su aplicación le dice, mira, te faltan 10 minutos para llegar, o se da cuenta que su app tenía un micrófono integrado y se siente absolutamente sobrepasada. Creo en todo caso que el tema no solo se da por dar información a los usuarios, que yo creo que finalmente se termina perdiéndose, sino también creo que la educación tiene que ver con decir cómo los diferentes países abordan este concepto para potenciar lo positivo y, por supuesto, restringir lo negativo, que lo negativo está asociado esencialmente a un tema de libre competencia y un tema de democracia. Esos son los dos grandes temas eventualmente negativos. Libre competencia por tema de concentración y democracia por lo que pueden cambiar la forma de pensar de las personas. Alberto, me gustaría complementar antes que, por favor, hay algo por que favor. yo perdí de la pregunta, que lo recordé cuando apenas le pasaste la palabra, Paul, que tú me habías dicho cuál es qué está pasando, si hoy día realmente, cuán grave es esto hoy. En fondo, yo hoy mismo estuve conversando con un tipo que ha trabajado con esta herramienta intensamente, Rafa Rubio, un abogado, pero que se dedica a la comunicación y trabaja en campañas políticas.
Y yo sé que ha estado trabajando, porque ha trabajado con gente, ha contratado a Facebook. Y la verdad que la realidad es que hoy día no existe lo que vemos en el documental. ¿En qué sentido? En que, y lo puede probar cualquier persona que ha contratado esto, no existe la hipersegmentación que se habla ahí. Porque cuando tú usas la herramienta, tú solamente tienes 23 características que se parecen mucho a la segmentación que existe hoy día. Es decir, tú no puedes contratar a través de Facebook, que es el gran aparato hoy día, de fondo, el que tiene a Instagram, que tiene WhatsApp, que tiene toda esta masa de personas que están delante. Tú no puedes ir más allá de usar estas 23 características, independiente de lo que sabe Facebook. Esa es la realidad. Google es todavía más duro que Facebook, es decir, todavía te resta más. Es decir, hoy día lo que te permiten hacer esta herramienta es hipersegmentación. ¿Y qué están haciendo las empresas, estas dos empresas? Amazon puede ser que haga algo parecido, pero la que está más claro, ¿qué está haciendo Facebook con sus datos? Te está usando toda esta información, pero para mantenerte conectado. Es decir, hoy día no te está mandando información, no hay ninguna evidencia, no hay ningún estudio que muestre, y si hay mucha evidencia al contrario, no te está usando, no te está haciendo trabajo hacia ti, sino que los algoritmos te mantienen conectado aprovechando esa información que tienen. Es decir, el algoritmo está muy bien cargado y hace que sea fascinante lo que tú ves en esa pantalla. Es decir, la experiencia agradable de Instagram tiene que ver con esa conectividad. Y hay muchos experimentos que ustedes pueden hacer metiendo ciertas cosas en los buscadores de Google, volviendo al Instagram, y van a ver que en Instagram automáticamente aparece publicidad relacionada con eso. Eso está amarrado. Pero no va lo fundamental. La hipersegmentación hoy día se está usando para tenerte atrapado. Y eso tiene peligros, por supuesto, y que tienen que ver con ciertas cosas propias de los algoritmos. Es decir, el algoritmo tiene características que hace que puede tener declives delicados, polarización, cosas complejas. Bueno, colgándome de lo que acabas de decir, Eduardo, me interesaría entrar en el área, porque obviamente este es un tema que tiene muchas facetas, el aspecto de la entretención, el tema financiero-económico, etcétera. Pero queríamos enfocar este conversatorio, sobre todo teniendo en mente que ya faltan pocas semanas para las elecciones de Estados Unidos, en el aspecto más bien político del uso de las redes sociales y su impacto, que es uno de los aspectos, probablemente de los más importantes, que aborda el documental de Netflix. En ese aspecto yo te quería preguntar, y es una pregunta para los dos en ese sentido, tanto para Eduardo como para Paul. Se habla mucho del grado de distorsión de la realidad en el ámbito político que pueden generar las redes sociales. Facebook es un ejemplo de eso, y de hecho el documental habla bastante de Facebook, siendo que no es la única de estas plataformas. Pero ponía un ejemplo, que lo menciono esto no es spoiler, en términos de que en el documental decían, si tú entras a internet y consultas, por ejemplo, Wikipedia, independientemente de que es una plataforma de contenidos colaborativos, si tú accedes a un concepto o a una persona o algo, vas a encontrar la misma información en tu casa o en la mía. Sin embargo, cuando tú haces una búsqueda en Facebook o tienes un acceso a Facebook, los contenidos que te va a mostrar son distintos en tu casa que en la mía. Y eso de algún modo da la sensación de que reduce o segmenta la realidad en muchos aspectos. ¿Eso es efectivo y cuál es el impacto que eso ha ido generando en términos políticos, pensando en experiencias más bien generales de los últimos años? Empiezo yo porque soy más generalista y Paul se ha metido más en política. Yo creo que, mira, entonces, yo creo que aquí lo que hay que entender es que desde lo general, es decir, Google cambió en un momento. Google en un momento tenía esta idea que se parecía un poco a la Wikipedia, que era, tú ponías algo en el buscador y aparecía lo más relevante que tenía que ver con ese. Y ellos metieron 57 señales, en fondo, entre los que está, si está sentado, está de pie, si está en dispositivo, dónde está, etc. Y con esos 57 señales fueron cambiando totalmente, y esta es la idea de la personalización, a convertirse en una especie de mayordomo. En vez de ser un lugar donde te dan la respuesta que todos debieran tener, lo que hay que saber, te da la respuesta que creen ellos, que es lo que tú quieres saber.
y dicen, nosotros sabemos lo que estás pensando incluso, entonces te podemos adelantar y podemos hacer... Y eso, ¿qué es lo que tú buscas? Es una sensación de que si tú pones una palabra, pizza, por ejemplo, y tienes hambre, te va a salir una pizza, y si tienes ganas de viajar a Italia, te va a salir la Torre Pizza. Y eso lo sabe el aparato. En el fondo, Facebook es mucho más de eso. En el fondo, es una fuerza más fuerte en ese sentido. Entonces, en el fondo, evidentemente el algoritmo lo que trata de hacer es que tú tengas una experiencia muy buena y que tú no sueltes el dispositivo, porque según la Susana Suboff, lo que ellos en realidad venden, así, cuando tú no pagas por algo, y nosotros no estamos pagando ahora por Zoom, no estamos pagando cuando estamos en Facebook, no estamos pagando cuando estamos en Instagram, significa que nosotros no somos el cliente de verdad, somos, como tú dices, un producto, estamos siendo, y nosotros estamos pagando con nuestro tiempo, con nuestra privacidad, estamos pagando la experiencia. Esa es la realidad. ¿Cómo se traduce la política? Prefiero que te meta Paul, de fondo lo puedo complementar, pero yo siento que esa es como la caparazón que permite lo que viene después, que es delicado. Sí, yo agregaría, acá yo creo que uno tiene dos formas de mirarlo. Uno es la lógica valórica y otra es la lógica más práctica. Yo creo que lo valórico, las redes sociales, creo que finalmente son una especie como de Nietzsche para nosotros. ¿En qué sentido? Así como Nietzsche dijo, mire, la verdad que no hay un Dios, el hombre es el que hace las cosas. En las redes sociales lo que están, en algunas cosas en política, lo que están mostrando es que los sentidos sociales o los sentidos valóricos de que yo soy importante como persona y que yo como persona soy un ente pensante, finalmente se ponen en entredicho, porque el algoritmo, o los algoritmos, porque no hay uno solo, tiene la capacidad, así como de mostrarle cosas que a usted le interesen cuando, no sé, pues si ahora alguien está buscando qué hacer en las vacaciones, y le va a mostrar muy buenos pasajes por muy poca plata, también el algoritmo tiene la capacidad, en la medida que junta información, de entender cómo piensa alguien. Y por lo tanto, ese algoritmo es capaz de poder mostrarle, en la medida que se trabaja bien, solo información que nos muestra que estamos pensando lo correcto. Sea lo que sea, desde que nos guste el pollo con crema, hasta que nosotros pensemos que esté bien o esté mal la inmigración, por ejemplo. Entonces, lo que produce eso es que además por un efecto cerebral propio, que es un tema que ya es neurológico, que es anterior a las redes sociales, lo que Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, hablaba del pensar lento y el pensar rápido, es que nuestro cerebro tiende, lamentablemente, a encontrar que nosotros tenemos razón en lo que pensamos, lo cual es muy bueno cuando uno se está autoafirmando psicológicamente, pero es muy malo para algunas cosas. O sea, si alguien piensa, por ejemplo, el otro día estaba en una discusión respecto de la inmigración y si los inmigrantes le quitan o no cupos de estudios a los alumnos vulnerables en Chile. Misma discusión que se produce, por supuesto, en todos los países. Y, por supuesto, las diferentes personas involucradas en esa discusión estaban convencidas que tenían la razón. ¿Por qué? Porque sus diferentes accesos en redes sociales y en digital les mostraban datos que efectivamente estaban en lo correcto. Los que creían que no y los que creían que sí. Y no solo les mostraban datos, sino que les mostraban los efectos propios de esto. Entonces, ¿eso qué significaba? Significaba que el algoritmo tendía a juntar a estas personas con gente que pensaba igual, pero además también el algoritmo tiene la capacidad de decir, yo no solo identifico gente que piensa igual, por ejemplo, que está en contra de la inmigración, por ejemplo, sino también me doy cuenta y digo, a ver, la gente que está en contra de la inmigración, estoy inventando, ¿le gusta o no le gusta el completo? ¿O le gusta la pizza? Entonces puede hacer una caracterización mucho mayor de gente en que te dice, mire, usted no solo está en lo correcto porque usted no está en contra de la inmigración, sino que además usted fíjese que es un buen chileno porque le gusta el completo con cerveza. Estoy inventando, por favor, el ejemplo. Entonces eso lo que produce es que a la medida que se va agregando, tiene la capacidad de que en la medida que ese algoritmo actúe o ciertos grupos contraten publicidad o lleguen, puedan manipular la opinión pública haciendo que más gente piense de una forma o piensen de una forma más fuertemente, convencidos de que eso es lo correcto y es la verdad. ¿Y cuál es la diferencia respecto a lo anterior? Lo que decía Eduardo con la imprenta, es que antes en la interacción social directa uno conocía realidades distintas. Lo que hacen las redes sociales y el mundo digital, no son las redes, es justamente que la mayoría de las interacciones de conocimiento de un grupo determinado se den dentro de ese nodo, de forma que permanentemente reafirme lo que esa persona piensa. Y eso, por supuesto, es muy bueno si estamos hablando de temas como los derechos, por ejemplo. Pero puede ser muy malo en la medida que hablamos de temas de inmigración
antiglobalización o, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio social asociado a un tema particular. Colgándome de eso, también me gustaría conocer la opinión de ambos. Se ha hablado mucho que las redes sociales en general, no voy a hablar de una en específico, tienden efectivamente a generar una especie de panorámica de la realidad afín a cada usuario. Y un poco lo que decías tú, Paul, la sensación de que refuerza ideas en vez de ofrecerte diversidad frente a eso. En ese aspecto, ¿por qué pareciera, aunque muchos reportajes se han publicado y se han mostrado sobre esto, la sensación que queda es que las redes sociales se transforman en una especie de caja de resonancia que aumenta la radicalización en el ámbito político, probablemente también en otras causas? Se habla mucho de Twitter, pero también hay otras redes. ¿Es eso efectivo o simplemente eso también se daría en otros ámbitos, en la calle, en la prensa, en la conversación de sobremesa, si no existían las redes sociales? Las redes sociales son otro espacio en donde se puede generar esta radicalización o aparente radicalización, o fomenta ese fenómeno. No son neutros, la red no es neutra en ese sentido porque Claro. tiene algoritmos, y los algoritmos que buscan mantener atento, y está demostrado que hay ciertos contenidos que generan más atención que otros contenidos. Y lamentablemente la experiencia muestra, y hay estudios que muestran que hay una propensión muy fuerte a la polarización, contenidos más extremos agarran mejor a la gente que contenidos más neutros, sensatos. Cuando apasionar a la gente lo agarra más esos videos que te dejan ansioso, es más difícil cortarlo que conversaciones muy racionales. Entonces, yo creo que aquí hay un poco, por el momento lo comentaba como diciendo el interés comercial. Aquí evidentemente hay un tema de que la plataforma lo que quiere es que tú estés mucho tiempo, y de eso vive. Y el sistema nuestro de mercado hace que las empresas tengan que seguir creciendo y creciendo constantemente, y la forma de crecer es tenerte más minutos delante. Y como la forma más fácil de hacer esto es con contenido apasionado, extremo, y hay demostración, incluso hay demostración de que tiende a favorecer incluso a gente más de derecha que de izquierda, donde es decir, funcionan mejor ciertos contenidos conservadores en las redes pero eso se ve pero lo que mejor funciona son los extremos. Entonces, yo creo que sí, y hay esfuerzo, y se está haciendo esfuerzo, y las empresas están haciendo. Es decir, hoy día tú entras en Twitter y tú ves, qué sé yo, el medio de comunicación, este medio que se criticó mucho en la relación que tenía con Chile, que se llama RT, Russian Times, no sé cómo se llama el nombre, pero RT, Russia Today. Russia Today, ya, si tú entras a la cuenta de Twitter de Russia Today, aparece que Twitter lo tiene marcado grande como que es un medio manejado por el gobierno. Y lo mismo pasa con los medios chinos, y Twitter está haciendo lo mismo en temas de COVID, está marcando cosas que, independiente de que las haya escrito el mismo presidente de Estados Unidos, las advierte que son que tienen errores en su concepción del COVID. Es decir, los medios están trabajando estos temas, y hay ideas de ofrecerte otros puntos de vista, si junto con los puntos de vista que el algoritmo tiende a ofrecerte, o ponerte la otra parte. Yo creo que ahí hay un tema que la industria lo reconoce. Sí, yo creo que, estando completamente de acuerdo con Eduardo, yo creo que además acá hay un elemento que es bien importante. Yo creo que hoy día a nivel mundial existe un cuestionamiento muy grande a los poderosos, de los poderosos de todo tipo. Y eso básicamente porque el capitalismo tardío, que es finalmente el que está en los países desarrollados y algunos países como Chile, que están en vías de desarrollo, básicamente en vez de generó mucha riqueza, pero lo que lo hizo es que esa riqueza se repartiera en forma bastante poco justa. Y por lo tanto genera incentivos permanentes el capitalismo tardío
para que los poderosos se unan con otros poderosos y sean cada vez más poderosos. Entonces, por eso el poder político se junta con el económico, el poder social, creo que tiene un tema que es bien importante. Entonces, finalmente también, la lógica de las redes sociales, lo que también permiten es que las personas puedan romper esa mediatización de poder como usuarios. Es importante entender que parte importante de los medios en el mundo, de los medios tradicionales, son parte de esos poderosos. Por ejemplo, el caso chileno, los dueños de los medios en Chile son gente poderosa. Con esto no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero es un hecho. Entonces, finalmente, la parte importante de la discusión en redes de las personas o la presencia es un sentimiento de transversalidad y también de romper ese poder. Entonces, por lo tanto, parte importante del usuario o del uso tiene que ver con eso, con levantar la persona. Eso, por supuesto, se conjuga con el negocio que hacen las proveedoras, decir, bueno, ¿cómo tengo más tiempo a la gente estando acá? Y esos, por supuesto, los temas que le interesan. Pero además, creo que también el efecto en la democracia, en las democracias y en los gobiernos autoritarios y totalitarios, ¿ah? De hecho, por algo China restringe la Internet, porque también es un tema de acceder a más información. Creo que lo importante acá, y es un tema que trabajó la gente en la facultad de Eduardo, y un señor de apellido Huepe, es decir, bueno, si uno puede identificar finalmente los nodos de información que van generando información y relacionamiento en redes sociales, eso ayuda mucho para hacer redes sociales más democráticas y que la información sea mucho más democrática independientemente del algoritmo, ¿ya? Y permite diferenciar cosas que son buenas de malas. O sea, si voy a hacer el ejemplo, por favor, del pollo con crema, que hay una red social que se llama, o sea, que es un proveedor que se llama Tasty, que tiene videos de comida, que a la gente que cocina le gusta mucho. Evidentemente que Tasty me muestre muchas recetas de pollo o cómo hacer cosas, no es algo malo. Probablemente comeré mucho pollo, pero no tiene más efecto que ese de no comer carne. Pero finalmente eso no puede decir, mira, es bueno o malo, sí, no, es entretenido. A mí que me gusta la música, que me muestre música. La pregunta es decir, bueno, cuando los temas que yo vea o deje de ver afectan de verdad mi posición como ciudadano, por ejemplo, en temas de precios, por ejemplo, en que no me permite ejercer plenamente mis derechos. Esos son los elementos que yo creo que son importantes. Y yo creo que uno de los problemas que tiene justamente el documental, que está muy bien hecho, es que equipara eso para todos los problemas, como si las redes sociales fueran totalmente malas. Y que si uno quiere enterarse, por ejemplo, no sé, a mí me gusta la música y que la música me están engañando. Entonces, que así me engañan con la música, me engañan con el banco y me engañan con la política. Y creo que, obviamente, esa generalización, por supuesto que está equivocada, porque las redes sociales también son muy buenas para muchas cosas. Por ejemplo, las causas ambientales. Perfecto. Paul, me quiero colgar brevemente de algo que tú dijiste en tu intervención anterior respecto a este ejemplo que ponías de esta discusión acerca de la inmigración y cómo eso podía ir generando posiciones que muchas veces se ven reafirmadas por el acceso a contenidos similares a lo que yo pienso, etc. Y no puedo dejar de pensar en el caso del Brexit del 2016 y el caso de Cambridge Analytica. Y ahí quisiera preguntarle a los dos un poco cuál es su mirada de lo que pasó el 2016 y el rol, quizá explicar brevemente qué fue el caso de Cambridge Analytica y cómo tuvo un impacto en el resultado de la votación del Brexit del 2016. A ver, yo creo que el caso de Cambridge, que no solo tiene que ver con el Brexit, sino también con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, tiene que ver con que a través del Big Data, que finalmente es la capacidad hoy día de los supercomputadores de poder procesar mucha más información y sacar conclusiones e ir encontrando cosas, esta empresa se dio cuenta, a lo que ya sabían algunos otros, pero lo practicó en política, de decir que más que convencer a mucha gente, que es la lógica de la democracia, convenzo a la mayoría para algo, porque la mayoría actúa, no necesito convencer a la mayoría, sino que necesito convencer a muy poca gente que tiene capacidad de actuar y tiene capacidad de influencia sobre otros. Y por lo tanto, en la medida que yo hago que esa gente actúe y restringo el acceso a información de otros, hago una combinación perfecta que hago que gente que no estaba movilizándose se movilice. Habitualmente, este grupo de gente era la gente que estaba en los extremos, gente que tenía poca movilización política, que reclamaba mucho pero se movilizaba poco. Entonces lo que hace Cambridge es decir, ¿sabe qué? Identifico gente que no necesito convencer a todo Estados Unidos que Donald Trump es el presidente. Es más, me da lo mismo si él gana. Lo que necesito hacer es que él gane en ciertos lugares.
porque modificando la política de esos lugares, modifico el resultado completo. Mismo caso del Brexit. Entonces, finalmente lo que produce eso es que a través de una gestión de algoritmos se lograba, además, una gestión total, absolutamente conocida por el cliente y por la compañía. O sea, no fue una suerte que se descubrió como un efecto de 3M, que descubrió el post-it así, mira, en la pasada. No, lo hizo expresamente para poder romper las normas de la democracia, hacer eso. Entonces, eso por supuesto es altamente cuestionable, pero no desde el punto de vista del algoritmo, sino desde el punto de vista de la democracia. Y para completar ese ejemplo, quiero hacer otro ejemplo que me parece que puede ser interesante, que es el caso de este cabro que se cayó al río, que se cayó, lo empujaron. Si uno hace el ejercicio y mira los videos que han salido, si uno está de acuerdo con que el carabinero empujó al cabro, lo más probable es que uno va a decir, pero si es obvio, mira, si lo está empujando. Si ese mismo video uno se lo muestra a una persona que siente que fue un accidente lamentable o que el cabro se tiró para arrancar de lo que fuera, dice, pero mira, si es obvio, si el cabro se tira justo antes que el otro lo toque. Bueno, ¿eso qué nos muestra? Lo que nos muestra es que efectivamente en la lógica de las redes sociales tiene la capacidad de conducir la percepción. ¿Y qué significa eso? Como hace un frame, un cuadro de realidad, en la medida que se edite bien la información adecuadamente, que se musicalice, que antes lo que hacían, por ejemplo, los medios sensacionalistas, claro, y que uno ordene ciertas cosas, y además con el apoyo de otros, o con ciertos mensajes que son evidentes para mí, lo que va a terminar pasando es que yo voy a encontrar razón a lo que me están mostrando. Entonces, lo que hace Cambridge Analytica es decir, ¿sabe qué? Yo no me preocupo de convencer a la gente. Lo que yo tengo que saber es cuál es la gente que ya está convencida y tiene capacidad de actuar, y a los que no están convencidos los dejo fuera, no los trato de convencer. No me interesa esa gente. Entonces, claro, eso evidentemente afecta los valores básicos de la democracia, que son la discusión, pero finalmente lo que produce es que a través de una transacción entre acceso a información y restricción de información, yo hago que alguien actúe de una forma que tengo previamente definida que va a ser así. Eduardo, no sé si quieres agregar algo a lo que ha dicho Paul. Me gustaría agarrarme de algo que tú decías, a ver, para complementar un poco. Tú comentabas, recordando el tema del migrante, y en la mañana me hicieron una entrevista y me decían, oye, el Papa en esta encíclica nueva, Fratelli Tutti, tiene un capítulo en que habla de las redes y dice que es un desastre las redes. Y que no hay que usar las redes porque no sirven para comunicar. En realidad, el Papa justamente toma el caso de la pandemia y dice, la pandemia nos ha mostrado las limitaciones que tenemos los hombres solos, en el fondo, que dependemos unos de otros, y es una oportunidad que podemos volver a desaprovechar como humanidad, de un llamado a atención a que no está funcionando la forma como lo estábamos haciendo. Y pone el caso concreto del migrante, y dice, el migrante es el ejemplo como extremo de esta cultura del descarte, fondo, y muestra cómo, y habla expresamente, dice, corrientes populistas como corrientes neoliberales están mostrando la migración como un peligro, y lo están haciendo para aglutinar a la gente, para fortalecer su adhesión. Y ahí llega a las redes. Y el Papa le dice, ¿dónde está esto? Está justamente en las redes sociales, donde en las redes te presentan estos peligros como algo que tiene que ver con nosotros, de fondo. Y él dice, y él advierte que en las redes hay muchos grupos que están fomentando esto, que él lo considera totalmente incoherente con la fe, en fondo, en el caso, y no solamente la fe, porque este es un mensaje que lo hace para otros credos también. Y él dice, las personas que están creyéndose estos cuentos, se están juntando por odio, dan la sensación de que es un espacio nuestro, en fondo, donde estamos defendiéndonos de algo, cuando en realidad son espacios de odio. Y entonces, muchas veces el problema de las redes, y yo creo que en eso está muy bien hecho el trabajo, el primer capítulo de la encíclica se dedica un poco a eso, y está muy bien hecho el análisis crítico que hace, etcétera, pero lo deja súper claro, dice, a ver, aquí el desafío es conversar más, es discutir, incluso apasionadamente, para romper esos círculos, esas cámaras de eco, como se dice, o filtros burbuja, en fondo, que nos agrupan por razones, en razones de odio. Y ahí se produce una cosa
Y yo encuentro que en la red es un lugar donde podemos ser manejados. Y muchas veces nosotros somos parte del problema porque con mucha liviandad repetimos cosas que oímos, porque, como dice Paul, que tendemos a creer en ella. Si yo hay una persona que considero que es un ser nefasto y me llega un video que lo muestran como tal, automáticamente lo mando a mis redes, porque yo ya tengo convencimiento que ese señor es un perverso. Cuando uno no debiera... ¿Y qué hago ahí? Yo estoy siendo parte de una manipulación, y por culpa mía, porque el video le va a llegar a gente que me quiere, a gente que me importa, y va a creer en ese video porque se los mandé yo. Entonces me estoy convirtiendo en parte de una organización que manipula, y estoy manipulando, estoy dejando manipularme y manipulando a gente que yo quiero. Y ahí tiene valor. Pues, este mismo día apareció una campaña que nosotros promovimos mucho en enero y febrero, unas reuniones que hubo acá con gente de Facebook, WhatsApp, una campaña que ha hecho una inversión importante en diario, páginas enteras de WhatsApp, recordando a la gente que no comparta cosas que no esté segura, en el fondo. Y la verdad que cuando algo nos gusta mucho, normalmente no es verdad. Así, esas cosas así fascinantes, que es justo el framing que yo quería, por fin está este video, y que justo que muestra que el tipo este era un delincuente. Normalmente ese video es el que no es real. En el fondo, ese video es el que está construido de tal manera que no es real. Entonces, no cuesta mucho ponerle un poco de pausa a la cosa, revisar de dónde me llegó esto, quién me lo mandó, y chequear con medios que nos den confianza. Cada uno tiene sus lugares de confianza. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos ser parte del problema. Yo creo que las empresas están haciendo el esfuerzo. Pensemos en la elección de octubre que viene ahora. El Facebook, por ejemplo, abrió una librería. Yo no sé si han oído hablar, pero Facebook formalizó, lo hizo por primera vez con un plebiscito, no se había hecho nunca, se había hecho solo en elecciones, un sistema en que cualquier persona que ponga, aunque sean 100 pesos, en contratar publicidad no orgánica, perdón, publicidad en Facebook, tiene que automáticamente, y si usa ciertas palabras, no necesariamente yo digo, porque yo puedo hacer una campaña y decir, no, esto no es político, si usa ciertas palabras que se ha puesto de acuerdo Facebook con el CERVEL, si se usan ciertos conceptos como rechazo, etcétera, automáticamente cae en una librería pública, y todas las publicidades que tengan contenidos políticos van a quedar en esa librería, y vamos a ver cuánto gastaron y a quién se dirigieron, a qué grupos se dirigieron, lo que va a evitar muchísimo esta publicidad tan temida, que es una publicidad como inyectada a grupos muy chicos de gente muy crédula en cosas extremas. Pero Facebook tiene otras herramientas también, que ya es para la parte orgánica. Tiene sistemas que le llaman en otro país el botón rojo, que es que tú puedes denunciar a ciertos perfiles de personas que están haciendo acciones que a ti te parecen reprobables. Y el algoritmo después las revisa y las puede desactivar. Y además tiene un sistema con contenido en que tú hacen una alianza, incluso financian empresas de fact-checking para que revisen contenido, y pueden sacar contenidos del sistema si es que estas empresas de fact-checking le dan una evaluación negativa. El problema que tenemos en Chile en ese caso es que no hay ninguna entidad periodística chilena que esté acreditada por el sistema, el IFSN, que se llama un sistema que es internacional, de verificación de fact-checking. Y lamentablemente esa parte no la tenemos todavía en Chile. Pero yo creo que evidentemente acá el tema pasa por las personas, pero también las empresas y también la legislación. Es decir, el país tiene que ponerse las pilas en esto, con una legislación inteligente, sensible, que discrimine, porque se afecta, esto es una moneda, los dos lados, la parte buena y la mala, están afectadas por las mismas leyes. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Uno cuando Facebook, Zuckerberg fue al Senado norteamericano, daba pena ver las preguntas que le hacían, porque se notaba que las personas que le estaban, los senadores, no tenían idea de lo que estaban hablando. Entonces preguntaban cosas y el otro contestaba lo que quería. Es decir, es muy importante que los que hagan esa ley entiendan muy bien los efectos que puede tener esto. Paul, en el documental hay un entrevistado que dice, volviendo al tema estrictamente político, que insiste en que cuando en 2016 fueron las elecciones de Estados Unidos, y se ha hablado mucho del tema de la injerencia rusa, la trama rusa en la elección de Donald Trump, que en el fondo los rusos no hackearon Facebook, sino que en el fondo aprendieron cómo usar sus herramientas para lograr el objetivo que deseaban, que era
fortalecer y respaldar la candidatura de Donald Trump respecto a la de Hillary Clinton. ¿Es tan así, a tu juicio? Yo creo que sí. A ver, yo creo que yo lo respondería de dos formas. A mí me parece que, primero, es una mirada muy norteamericana en que esta obsesión de lo norteamericano contra lo ruso, ¿ah? Y que hoy día tratando de darlo como a los chinos. Entonces, cualquier cosa que huela a ruso, por supuesto, es mirado como un señor como Putin o alguien que está en un subterráneo, así como escribiendo, y se le salen los cachos a cada rato, ¿ah? Entonces, por lo tanto, ya decir ruso en Estados Unidos, uno ya tiene una carga moral de decir algo muy malo. Así como cuando nosotros decimos algo ruso es como algo potente, duro, para ellos es algo muy malo. Entonces, eh, creo que en ese sentido, lo que el documental hace, porque yo creo que como un documental lo que busca es provocar. Yo creo que no es un documental de denuncia del estilo en que eso va a implicar una nueva norma, sino que es provocar respecto a una discusión. Entonces, a mí me parece que lo que plantean ahí, sin tener, por supuesto, la cifra definitiva, me parece que lo que dice es de toda lógica. O sea, efectivamente, hoy día no es necesario hackear en lo que nosotros entendemos que es hackear, que es meterse a la gente, cambiar las cosas, sino básicamente decir, mira, logremos entender cómo funciona la cosa y, por supuesto, le meto plata a esto. Le meto plata por publicidad o formas de actuar. Y a mí me parece que hace todo sentido del mundo. Yo creo que nosotros, por razón del trabajo que tenemos, que a veces hacemos gestión de comunidades en redes sociales, la lucha permanente en redes sociales son los bots, que básicamente son robots o perfiles falsos creados por diferentes cosas, para sacar información, para no sé qué cosa. Entonces, probablemente parte importante de esa lógica también fue utilizada en estas elecciones. ¿Qué es lo que no está definido? Es si eso fue efectivamente lo que llevó la elección de una forma a otra. Creo también que el mundo progre norteamericano, el mundo progre que acá en Chile llamaríamos como el mundo hippie lies, ¿ah? Ese mundo como de la costa este, que veranean casas maravillosamente blancas, y que le gustaba a Hillary Clinton, encontraba que es buenísima, y por supuesto desprecia a Trump porque encuentra que es un tipo despreciable por donde se le mire, no logra entender aún cómo alguien como Trump, alguien tan bruto, tan burdo, logró ganarle a esta gente que es tan inteligente. ¿Ah? Y eso, por supuesto, la explicación rusa es súper buena, porque no se basa en que no, resulta que el candidato que de allá no era tan malo y la nuestra no era tan buena, sino que son los rusos. De hecho, en estos días, previo a que Trump se enfermara, parte importante de la discusión sobre Biden fue esa. Es decir, sabes que Biden es un gran tipo, pero es un millonario de la costa este, que el tipo tiene su oficina en su casa que tiene 800 metros cuadrados construidos, que por supuesto en cualquier parte del mundo es mucha plata. El señor pagó $3 millones de impuestos federales, y para pagar $3 millones de dólares de impuestos, solo calculen a una tasa del 20 lo que significa la ganancia. Entonces, finalmente, hay también una razón para decir, ¿sabe qué? Acá hay una injerencia. Para cerrar un poco la respuesta, aquí creo que lo que es importante, sí, es que las redes sociales son interesantes porque son globales. Entonces, por lo tanto, rompen el paradigma que lo propio lo jugamos nosotros, que la elección chilena la jugamos nosotros o que la de otro lado la juegan otros, los venezolanos. Entonces, lo que sí acá se ve es que efectivamente en la medida que haya intereses que sean relevantes, es altamente probable que algún tipo de injerencia tecnológica se produzca en otros países. Y eso no solo pasa con Rusia, pasa con China, y probablemente en algunos otros países va a pasar con alguna de la política exterior de Estados Unidos. La política ya no solo se juega en la CIA, en la ONU, sino que efectivamente se juega en la capacidad de modificar la opinión. Y de hecho, lo que antes hacía la propaganda, ¿se acuerdan del tiempo de la guerra? Que pasaba un avión y tiraba panfletos que decían, hermano, los nazis son malos. Hoy día eso no se hace con aviones, sino que se hace, por supuesto, con inyección de información. Yo complementaría lo de Paul diciendo que hay bastante investigación, muchísima, sobre estos temas, porque Estados Unidos, por supuesto, prendió toda su alarma y estudió bien el tema, no solo Cambridge Analytica, sino que las elecciones siguientes, y especialmente la injerencia rusa. Y en términos de que hubo injerencia, Así, y hay cosas muy bonitas, es decir, mucho más fuerte, por ejemplo, el caso de Crimea, por ejemplo. En Crimea funcionaron los mismos sistemas, los mismos bots, es decir, las mismas herramientas que usó Rusia, la usó a lo bestia en Crimea, también la usó en el Brexit, la ha usado. Pero también
los estudios muestran que el impacto de esto fue bajo, bastante bajo, en el sentido de que reforzó. No hay ninguna evidencia que muestre que provocó cambio. Lo que pasa es que en elecciones reñidas como las que están habiendo en Estados Unidos en este momento, todo es mucho, en el fondo, porque tú puedes cambiar ciertas cosas muy chicas y se producen cambios. Entonces, no hay ninguna evidencia ni que fue exitoso ni que no fue exitoso, porque es imposible saber la causalidad, pero sí hay datos que muestran que el poder que hoy día tienen estas empresas, es decir, otra cosa sería que Facebook quisiera hacerlo, sí, sí, pero el poder que tienen los rusos usando las herramientas que se han abierto es relativo. ¿Sí? Para darle un ejemplo, campañas de bots empezadas en Rusia llegaron a etiquetar 1 millón de veces en una semana a Donald Trump y lograron trending topic importante en Estados Unidos, etiquetando a casi todos los parlamentarios republicanos. Pero de ahí a que eso se haya transformado en algo, más que en hacer ruido, en fondo, no está demostrado. Es decir, lo están usando. ¿Qué ventajas tenemos nosotros? Que la verdad que no es casual. Es decir, en este momento, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo hablar con la gente amiga de Facebook, la gente amiga de Twitter en estos temas, porque están completamente volcados en Estados Unidos. Y si le importa a Latinoamérica, hay una elección mucho más importante que la nuestra en Brasil, en estos mismos días. Entonces, la verdad que Chile pasa piola. La evidencia nuestra, nosotros hemos investigado mucho en las redes chilenas, es que hubo bots en la última elección y esos bots hoy día están súper inutilizados y no están siendo usados porque se ha demostrado que es una herramienta muy poco útil el bots en una elección importante. ¿Dónde está el temor? Aquí pueden haber manipulaciones por el lado de disuadir el voto de ciertas personas más temerosas en tema del COVID, etc. Yo creo que es un poco una alerta que habría que tener. Y en eso es importante campañas que se están haciendo, lo de WhatsApp, etc. Y uno como, entre comillas, todos los que están acá les interesan estos temas y son, entre comillas, líderes de opinión de su grupo, yo creo que debieran preocuparse de hablar esto con la gente que los rodea, de hablarlo mucho, porque el peligro acá está en no votar, en el fondo, en que la gente tema votar y que algunos sean persuadidos de no votar en perjuicio de otros. En ese aspecto, y esta es una pregunta para los dos, ¿ustedes creen que esta es una industria, el mundo de las redes sociales y las grandes plataformas digitales, que se puede autorregular? La pregunta del millón. Yo creo que tiene que autorregularse, si no, no va a ser sostenible. Y yo creo que va así. Lo que pasa es que sería ridículo pensar que la autorregulación va a bastar. La autorregulación es necesaria, pero es una parte muy chica de la solución del problema. Mucho más importante o equivalente a la autorregulación es la necesidad de una regulación inteligente, sensible y eficiente. Y en eso, por ejemplo, hay estudios que muestran que la diferencia en el tratamiento de los datos personales que hay en Europa, una ley muy reciente con la que tenemos acá, es enorme. Si las empresas en Europa se han tenido que abstener de usar ciertos datos que hasta ahora usaban, mientras que acá en Chile, por ejemplo, tenemos el caso extremo que el CERVEL es el que entrega los datos más delicados que se están compartiendo en el sistema político chileno. Es decir, el Estado de Chile es el que está alimentando los manejos más delicados que hay, que el cruce de CERVEL con Facebook, usando los rules, etc. Los trabajos más complicados, las cosas más discutibles que se están haciendo en Chile, se están haciendo por ayuda del Estado. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos una ley de la información personal primitiva, así no tenemos prácticamente ley en comparación a lo que tienen otros países. Yo creo que ahí es necesario, pero yo te diría, daría un paso más. ¿Dónde está la parte más importante? Que nosotros aprendamos a usarlo. Es un tema de controlar nuestros tiempos, de saber, de entender lo que tenemos en las manos y de aprovecharlo como cualquier herramienta y saber que cualquier uso abusivo nos va a hacer mucho daño a nosotros y le va a hacer mucho daño a nuestros hijos y a la gente que nos rodea. Sí, a ver, nuevamente de acuerdo con Eduardo. Yo creo, a ver, cuando uno mira las cosas en los asuntos públicos, nos mira un poquito distinto y es una deformación profesional, pero está súper claro que a mayor acumulación de poder y plata, menor es la autorregulación en una industria. Y eso pasa en todos lados. La receta es, como se hizo, como planteaba un experto que leí el fin de semana en el diario, hacer como el Standard Oil de que uno pesca Google y lo parte en 5 empresas, no lo sé.
Creo que efectivamente, más que las redes, uno vamos a las empresas que hacen las redes, es un súper negocio, ¿no? Si hace 20 años esas empresas no existían, y hoy día son las más grandes del mundo. Ganan mucha plata, producen mucha plata. Entonces, por supuesto, la autorregulación es más difícil. Desde el punto de vista de la política también, es más difícil porque no se sabe cómo arreglarla, y por lo tanto, como que todo el mundo mira para el lado. Yo creo que efectivamente la autorregulación, yo creo que uno tiene que ver con los aprendizajes, y lo que sí creo que la autorregulación más necesaria es la transparencia de estas empresas. Creo que ellas son absolutamente hábiles en no entregar información transparente, entregarla a poquito, quizás solamente comparable a lo que ha sido escandaleras en otras industrias como la banca, por ejemplo, en otros países, o en países como Chile, en que como no hay información transparente, tampoco el que tiene o quien tiene que regular sabe cómo hacerlo. Entonces propone cosas como, bueno, partamos Apple en 5, no, o quitémosle a Google Gmail, no, pues compañero, porque va a pasar otra cosa. No dejemos que compre más cosas, tampoco sabemos hacer la relación. Entonces creo que ahí es importante un tema de información y también de entender finalmente cómo se puede hacer que estas empresas cumplan las normas. O sea, al final del día, yo creo que una de las cosas en que las compañías tecnológicas han sido muy hábiles es que tratan de asimilar la nueva economía con una cosa completamente distinta y que no tiene que ser regulada. Es un poco como con las iglesias, que nadie se ofenda, por favor, en que dicen, no, pues el derecho canónico es distinto, porque tiene que ver con Dios. Y uno dice, bueno, mala pata, pero usted vive en un país donde existe gente. Las tecnológicas dicen lo mismo, es que la nueva economía tiene otras dinámicas. Bueno, entonces usted tiene que explicármela y vemos cómo la hacemos. Pero usted no puede seguir permanentemente apelando a que usted es distinto, porque bajo esa lógica lo que usted está haciendo es incumplir el orden que hay acá. Entonces, por lo tanto, tenemos dos opciones. O el orden lo ajustamos, o usted necesariamente tiene que entender que esto tiene que ajustarse para que esta cosa cumpla con las características de cualquier organización a nivel mundial. Antes de recoger preguntas, que ha habido muchas en el chat de nuestros asistentes, brevemente, ¿qué les ha llamado la atención o qué les ha parecido hasta ahora la campaña en el ámbito digital en Estados Unidos, considerando que estamos a pocas semanas de la próxima elección presidencial, en la cual veremos si Trump logra la reelección o pierde frente a Joe Biden? Eduardo. La verdad que yo tengo una incapacidad de responder con más certeza porque no he seguido las redes de esa campaña, sino me llegan, por supuesto, porque al final te muestran video y cosas a través de las redes latinas, entre comillas, y algo uno toma, porque yo sigo a ciertas personas, pero son personas demasiado segmentadas, son periodistas o son personas muy del mundo de estos temas. Entonces, yo creo que no he visto, no he palpado la polémica en las redes, pero yo creo que es evidente que esta campaña está apostando muchísimo. Económicamente han gastado muchísimo dinero las dos candidaturas en las redes, especialmente la candidatura de Trump, ha hecho un gasto increíble, histórico, pero es un personaje tan especial él en las redes que yo creo que así como ciertas personalidades eran especiales para la televisión, Trump es especialmente adecuado para tocar las teclas que toca en el mundo de las redes sociales más extremas en Estados Unidos. Biden en ese sentido no es análogo, es decir, no es no es un buen, incluso he visto videos que son un poco ridículos, que lo tratan de mostrar con sus anteojos negros caminando, y uno dice, a ver, no funciona, en fondo no es la persona para eso. Él justamente es la sensatez, Paul decía que un tipo rico, etc. Yo creo que Biden, para el norteamericano, es justamente el extremo de decir un tipo educado en una universidad humilde norteamericana, en una universidad Biden es una persona que viene de obrero, así viene de abajo, en fondo, que ha hecho una carrera política muy larga, entonces se ha enriquecido, pero se ha enriquecido en el sistema público, ha sido una persona, es un tipo con una trazabilidad tremenda. Entonces, una de las gracias que tiene es que no tiene esta cosa, que yo creo que la Hillary fue el extremo de la cosa de los demócratas con la élite y los inteligentes y los universitarios. Biden es como de otro mundo, y en el sentido que tiene una oportunidad interesante, pero no es una oportunidad de las redes, yo creo que es más bien una oportunidad para un espacio más sensato, es decir,
tiene mucho más que perder, pero no la he seguido con profesionalismo. Muchas gracias, Paul. Yo agregaría, yo creo que hay dos cosas que me han llamado la atención de la campaña. La primera es que efectivamente, como dice Eduardo, la estrategia de Donald Trump y de su gente ha sido una estrategia muy enfocada en redes, en el sentido de tratar de hacerla muy rápida e ir incorporando conceptos permanentemente. Me llama mucho la atención este concepto de los verdaderos patriotas. Ya no es continuemos siendo América grande, sino acá están los patriotas, acá están los buenos. Y al otro lado están los socialistas cubanos. Una cosa bien interesante, o sea, venezolanos y rusos. Así como un tiempo cuando se hablaba en Chile, ¿se acuerdan de los cubanos cuando un cubo hacía algo que era muy malo al otro lado? Creo que eso lo hace muy rápido. Y lo que he visto además es un esfuerzo importante por transmitir la visualidad a las redes sociales. Las campañas norteamericanas siempre se han caracterizado por su espectacularidad. Lo visual es muy importante, las convenciones. Entonces, hay una estrategia bien interesante de desarrollar esta visualidad en el campo de las redes sociales. O sea, no es hacer una campaña de una pantalla este porte a una pantalla este porte y bajar los videos de 1 minuto a 30 segundos, sino decir cómo nosotros vivimos esta realidad a través de las redes sociales. Y ahí creo que efectivamente la campaña de Trump lo ha hecho muy bien, más allá que no me gustan sus conceptos con el tema de los patriotas. Lo ha hecho muy bien sacando a la pizarra a Joe Biden, que es un señor que cuando camina arrastra las patas. De exasperar. Yo creo que las redes sociales son muy buenas exasperando y muy malas explicando. Y efectivamente lo que ha logrado Trump, y en eso es muy hábil, y se mostró en el debate, por ejemplo, en la exasperación. Y además una cosa que me parece muy interesante, trabajada por ambos lados, es cómo ellos tienen la capacidad de que las redes sociales conversen con las otras campañas, que es algo que en Chile no pasa. En Chile la campaña del plebiscito en la tele es completamente distinta a las campañas en las redes. Lo interesante que hacen en Estados Unidos es que las redes generan hitos y amplifican los hitos públicos. Y eso finalmente hace que sea una cosa mucho más sistémica, en la cual los partidos están muy en línea, pero además también en que son muy importantes otras instituciones que hacen campaña y finalmente hacen que el mensaje se reafirme, y por supuesto la comunicación funciona por reafirmación y porque alguien te la repita. Y en ese sentido me parece que es un esfuerzo interesante, en el cual, aunque no me guste, creo que ha sido mejor la campaña de Trump dentro de esta lógica. No me gustan sus argumentos, pero creo que han sido mucho más arriesgados y mucho más buenos para empujar en esta lógica de decir, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo ahora o no lo hacemos nunca. Perfecto. Antes de pasar la palabra, Alberto, una Sí, cosa cortita para compartir con el grupo. Hay un artículo que les recomiendo mucho de Michael Sandel, un filósofo político de Harvard, que es un tipo bien interesante, y dice, y el tema es el desprecio hacia los menos instruidos, el menos aceptable de todos los prejuicios, y muestra cómo el Partido Demócrata tuvo un problema muy serio en ese sentido, de perder ligazón completamente con el mundo más popular norteamericano. Y justamente Biden tiene una oportunidad ahí muy fuerte en que el no haber estado en esta universidad de élite, que de hecho Trump se rió de él porque no había estado en una universidad de élite, es una conexión que él tiene con la gran población norteamericana, especialmente la población de los estados del centro de Estados Unidos, que jamás en su vida ha tenido posibilidades de estar en esas universidades de la Ivy League. perfecto. Quiero recoger un par de preguntas. Insisto, el chat está lleno, voy a tratar de juntar algunas ideas para irlas exponiendo. Una pregunta dice, ¿las redes sociales pueden representar un peligro para el diálogo y la diferencia? ¿Qué riesgo corre la libertad de opinión en este contexto? A mí me gustaría decir que yo creo que hay una oportunidad, pero una oportunidad que hay que tomarla. Es decir, ¿por qué es tan tóxica una red social? Entre otras cosas porque la gente que interviene en ella muchas veces no la usa correctamente. Es como que nosotros tomáramos el teléfono y habláramos sin parar y no dejáramos a que el otro hable. Eso irrita a la otra parte, de fondo, y uno diría, oye, ¿sabes que cada vez que hablo por teléfono todos se enojan conmigo? Sí, pero que no dejo hablar, en el fondo. La red social es una cosa interactiva, en el fondo. Y mucha gente usa la red social como si fuera un medio tradicional. Y lo usa para esparcir mensajes, poner las fotografías que ningún medio de comunicación me va a poner, fondo, comunicados de prensa. Eso, en realidad, lo que genera es una sensación tóxica. La red, en cambio, también puede usarse. La gracia de la red, justamente, es que es de uno a uno.
el elemento estilizable de lo nuevo es que hay conversaciones en que yo puedo hablar con una persona delante de muchos. Eso es como si uno dijera, a ver, ¿quién es lo nuevo? El que se meta en eso, léase Lavín, léase Luxi, léase Brioni, está clarísimo que basta hacer eso para que se rompa lo tóxico y se empiece a crear automáticamente una sensación de apoyo alrededor. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que la gente espera. Me bajé de la tarima, de fondo empecé a mirar a la gente cara a cara. Yo ya no soy un profesor de la Católica, soy Eduardo Regá, profesor de la Católica. Me saco cierta velo y puedo entrar en una conversación. Y eso pasa por conversar con gente que incluso está en mi antípoda. Y cuando yo le contesto a esas personas, muchos de los que parecen ser unos trolls, unos tipos totalmente dementes, se desarman completamente en esa demencia y se muestran como personas dañadas, vulnerables, y que estaban reaccionando a maltratos previos. Yo animo a la gente a entrar en conversaciones, porque las redes están hechas para eso. La gracia de las redes es que permiten conversaciones. Por supuesto, esto no es fácil, hay que tener temas interesantes. Por supuesto, no sé, si yo me pongo a hablar de la selección nacional, el grado de racionalidad va a ser bajo, en el fondo, pero hay otros espacios donde uno sí puede conseguir ese tipo de cosas y cuidando la forma, entendiendo cómo se dicen las cosas, teniendo cuidado con ciertas palabras, sobre todo evitar descriterios. Así, nosotros hemos vivido en Chile el octubre pasado lo grave que puede decir ciertas cosas. Es decir, hay palabras que gatillan sensaciones muy fuertes. Hay que tener cuidado con el uso de esas palabras. Y yo creo que el espacio está, y yo creo que hay un espacio potente. Yo agregaría que yo creo que efectivamente las redes sociales ya existen y están. O sea, uno no puede, cuando uno se piensa todo tiempo pasado fue mejor, para mucha gente tiene como nostalgia de otras cosas, hoy día este debate ya existe y por lo tanto uno tiene que decir, mira, esto es parte del tema. Yo personalmente hay pocas cosas, de las cosas poco importantes en la vida, que odio más cuando alguien dice abro hilo en Twitter. Porque evidentemente es alguien que es incapaz de decir las cosas en 280 caracteres, que está aumentado a los 140, y que quiere decir lo que se le ocurra por 52 Twitter para abajo. Creo que es importante, como dice Eduardo, es que efectivamente la lógica de conversar también requiere o implica que uno también esté dispuesto a conversar con gente con la cual está en desacuerdo con uno. Y con los enojados, que además se llaman troll, ni siquiera son enojados. Hay un hecho que la gente que es pelotuda en redes y en el mundo real, no es que la gente se transforme. Entonces creo que efectivamente acá hay un tema de cuáles son las cosas que a uno le hacen bien y que a la sociedad le hacen bien. Uno, como dice Eduardo, si uno quiere, por supuesto, hoy día yo miraba las redes con Chile y hablan de nosotros el equipo de campeón de América. Bueno, uno cuando se mete a redes sociales, como cualquier conversación, sabe cuáles son los temas. Si las redes no son innovadoras en las conversaciones, son las redes la gente conversa lo que ve. Entonces también creo que es importante entender que no esto no es un problema de las redes, sino también de encuentros sociales y, como dice Eduardo, por supuesto, de empatía y saber qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir en los espacios que corresponden. Alguien pregunta, perdón, estoy viendo muchas consultas acá, dice, ¿qué recomendarían? Quizás está un poquito respondida la pregunta, pero me parece que se puede expandir un poquito más. Dice, ¿qué recomendarían a los políticos para el uso de las redes sociales? ¿Qué tipo de estrategias? No usar bots, en el fondo. Yo creo que si el tipo de verdad quiere aprovechar este espacio, a Gabriel Valdés siempre se dijo que Gabriel Valdés no era capaz de hablar en cuña. Y él se negó, de fondo, y no salía en televisión, porque tú prendías un foco delante de Gabriel Valdés y se ponía a hablar indefinidamente, entonces era imposible después editarlo. Entonces el tipo, ¿por qué? Porque no le gustaba la televisión. El costo que tuvo eso es que no tuvimos la posibilidad de ver cómo hubiera sido como presidente. Yo creo que las personalidades, ¿no? Yo creo que no es solamente un tema político. Si un tipo quiere ser un buen presidente de una empresa, tiene que ser capaz de hablar, de conversar, de bajar del pedestal y hablar uno a uno y exponerse. Y yo creo que eso es la recomendación. La recomendación es aprender a usar este espacio, y eso pasa por una tremenda capacidad de escucha. El 80% de una buena conversación pasa porque hayamos oído. Si nosotros vamos a un lugar solamente a hablar y a decir cosas, y no nos da lo mismo si nos entendieron o no tenemos nada que hacer. La mayor parte de las empresas en Chile mandan mensajes y no se preocupan de ver si se entendió el mensaje. Y eso es parte de lo que decía Paul, de fondo. Eso pasa por la conversación con personas incluso que piensan distinto. Normalmente es el que más me interesa. Es decir, antes bastaba con tener amigos. Y ese era el mundo de la élite. Hoy día
la clave está en tener contacto con personas distintas. Y ahí podemos romper nosotros y entrar en otros grupos y los nodos, porque cada una de las personas en una red social es un nodo que comunica grupos de personas. Y los nodos clave en estas conversaciones son los que están conectados con los distintos grupos. Y nosotros podemos ser factores importantes. Y los políticos, yo creo que se nota la diferencia cuando un político usa bien este espacio y no lo usa bien. Miren lo que ha pasado. ¿Quiénes aprovecharon la nieve de Enel, en el fondo? Si ustedes ven quiénes aprovecharon la nieve de Enel, van a ver que todos son candidatos presidenciales hoy día. Es decir, el fondo, ¿por qué? Porque se pusieron y estuvieron conversando con la gente y solucionaron cosas reales, o por lo menos mostraron disposición a solucionarla. La ventaja que tienen los alcaldes, como no tienen los recursos, tienen la chiva de que pueden, no, aquí no son responsables porque no les han dado todavía la herramienta. Pero tenemos hoy día 3 o 4 candidatos. Todos los candidatos que se ponen en el estudio son personas que han estado en las redes y han estado usándolas correctamente. Perfecto. Yo nada que agregar al tema digital, que ahí por supuesto Eduardo acertó, creo que completamente. Solo agregaría una cosa, creo que la buena política es permanente, y creo que el gran error en digital de los políticos es que tienden a pensar que las acciones se ejecutan con la misma velocidad que las opiniones. Yo creo que es muy importante tener opinión rápida, poder discutir, poder actuar, pero es distinto que los problemas se solucionan así de rápido. Y en ese sentido creo que efectivamente una cosa es lo que uno discute y otra cosa es la que hace, pero lamentablemente los políticos tienden a reunir las dos cosas. Sienten que tienen que responder a la velocidad y eso hace que cometan errores directos. Y por supuesto también yo creo que lo que es importante, como dice Eduardo, es escuchar. Y creo que es importante escuchar en función de lo que a la gente le importa. Escuchar no hace una encuesta. Creo que escuchar tiene que ver con cómo también pensamos de cuáles son lo que la gente siente que son sus problemas. Y hoy día, por supuesto, existen herramientas para hacerlo. Perfecto, el tiempo nos ha alcanzado, es implacable como siempre, pero no quisiera terminar sin agradecerle a ambos por su tiempo, por compartir sus puntos de vista, y usando como gancho este documental de Netflix. Sin duda que hay muchas más fuentes para este tema que solo este documental. Y antes de cerrar, quería preguntarles una o dos recomendaciones, lecturas. ¿Qué libros recomendarían como para que nuestra audiencia, la gente que nos acompaña hoy día, pudiese profundizar un poquito más en este tema? Me lanzo al tiro. Groupe de Paul Adams, es un libro maravilloso, ya tiene unos años, es necesario. Él fue el que creó los grupos en Google Circle, y fue vicepresidente de Facebook, y ese estudio usó muchísima información de Facebook y explica cuáles son los grupos que de verdad influyen. Y otro libro que acaba de salir, de High Machine, de Sinan Aral, que es un libro mucho más serio, mucho más completo que el trabajo de Zudoff, que estábamos mencionando previamente, y que explica muy bien toda la investigación que hay hoy día, y matiza lo bueno y lo malo de estos espacios. Yo creo que con esos 2 libros aprenderían muchísimo y quedarían como expertos en comparación a lo que normalmente entendemos en el debate actual. Perfecto, Sí, muchísimas gracias. Completamente de acuerdo. El segundo especialmente creo que además es un tema que es como ultra nuevo. Y yo agregaría uno que puse acá en el chat, porque el título es medio largo, que se llama Social Media and Democracy, The State of the Field, que es de Joshua Tucker, que es bien interesante porque habla finalmente, compara en qué cuál ha sido el efecto en la democracia, este tema. Lo compara desde la democracia, no solo la política completa. Y me parece interesante además porque es una mirada que es crítica, pero no es fatalista, y que además también parte de la base de decir que hoy día la política ha evolucionado y el mundo está evolucionado, entonces hay cosas con las cuales uno tiene que asumir que ya son propias y por lo tanto lo importante es entender cuál es el efecto que tienen, pero no se puede pretender un negacionismo o un apagón digital que haga que estas cosas se acaben. Es súper interesante, está en inglés sí, pero hay muchas cosas en internet de este autor también. Fantástico, muchísimas gracias. Lorena. Muchas gracias, Paul. Gracias, Eduardo. Sin duda una conversación muy interesante, sobre todo en los tiempos que corren y las elecciones tanto en Chile como en Estados Unidos que se acercan, y estos temas que han seguido siendo comentados y seguirán siendo, digamos, fuentes de debate.